¿Quiénes eran los abominables samaritanos en la Biblia? Los samaritanos eran un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe o hebreo moderno. Para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Hoy en este nuevo video acompáñanos a descubrir quiénes eran los samaritanos. Ponte cómodo y disfruta esta interesante etnia. Antes de comenzar esta travesía bíblica, te invitamos a dejarnos un gran me gusta y suscríbete a nuestro canal y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Sin más nada que decir, podemos comenzar. Al llevar los asirios a las 10 tribus de Israel al norte de Asiria, dejaron vacío el norte de Israel. Como era su política, trajeron otros pueblos, principalmente a los babilonios, a poblar esta tierra deshabilitada de Israel. Dice la Biblia que Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. De modo que lo único que quedaba del pueblo de Dios en Israel era la nación de Judá. Los nuevos habitantes de Babilonia también eran cautivos de los asirios, y una de las pocas cosas que trajeron era su antigua religión a Israel. Pero al empezar a celebrar los ritos babilónicos en Israel, Dios los castigó rápidamente por sus abominaciones. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Eterno, envió el Eterno contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí, los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y viaja y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino como de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-El, y les enseñó cómo habían de temer al Eterno. Este es el origen de lo que la Biblia llama los samaritanos. Tenían una mezcla de dos religiones llamados sincretismo, y así combinaron los misterios de la religión babilónica fundada por Nimrod y Semiramis con la religión verdadera. Esto se llamaría en el Nuevo Testamento la religión de los misterios. Un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, hijos de José. En el año 926 a.C., las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron dos reinos: el de Israel en el norte, con su capital en Siquem, hoy Nablus, y el de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. En el año 875 a.C., el rey de Israel, Omri, trasladó la capital a Samaria. En el año 740 a.C., los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel. La Biblia cuenta que el pueblo original marchó al exilio, en realidad solo la élite intelectual, y fue reemplazado por gente foránea a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el nuevo pueblo samaritano, originado con esta mezcla, reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. En realidad, solo la élite eclesiástica e intelectual sufrió el exilio asirio, al sustraerse del pueblo a los depositarios del saber más ortodoxo. Este generó liderazgos con una tradición judaica, pero distinguida de la ortodoxia reemplazada, lo que fue explicado por las élites desarraigadas como una mezcla ilegítima. Entre el siglo IV a.C. al 8 después de Cristo, la lengua samaritana fue una rama occidental del idioma arameo, usada comúnmente para hablar y escribir, produciéndose entonces la traducción del Targum samaritano. Luego, en el habla corriente fue desplazada por el árabe, y en los escritos fue muy influida por el árabe y también por el hebreo. Creencias. Según las crónicas samaritanas, la separación de los judíos fue causada por el sacerdote Elí, que decidió ir a Silo a construir un santuario para rivalizar con el de Garizim. Dicen que los propios judíos reconocen la corrupción que reinaba en ese santuario. Aseguran que los sacerdotes de Garizim se opusieron a la designación del rey Saúl, quien luego, como monarca, destruyó el santuario de Garizim.
Dicen que los samaritanos se opusieron tanto a los reyes de Judá como a los reyes del norte de Israel. Cuando fue destruido el reino del norte de Israel por los asirios, una parte de los samaritanos fueron deportados y cuando regresaron restablecieron el culto en Garizim. Reconstruyeron el templo del lugar en el siglo, pero fue destruido en el año 128 a.C. por el monarca judío Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo. Su ciudad sagrada es Nablus, antiguamente llamada Siquem o Sicar, donde según el Génesis, Jacob erigió un altar a Dios y fue entregada por él como herencia a su hijo predilecto José, y allí fue sepultado este. Josué 24:32. Durante el Pesach, los samaritanos hacen sacrificios en el monte Gerizim, junto a Nablus, porque de acuerdo con el Pentateuco samaritano, ese es el monte sagrado. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como único profeta y no reconocen la tradición oral del Talmud, el libro de los profetas, ni el de los escritos, porque se guían exclusivamente por los 5 libros de la Torah. Usan un código llamado Hiluk, que trata de aplicar la Torah a la vida social. Generalmente los samaritanos son educados por sus rabinos, llamados Kohanim, plural de Cohen, como parte del pueblo hebreo, pero no del pueblo judío. Samaritanos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varios episodios referidos a samaritanos. En la parábola del buen samaritano se explica la importancia del amor al prójimo basándose en las diferencias religiosas entre judíos y samaritanos. En el episodio de la mujer samaritana, que queda en Juan 4 del 5 al 42, se menciona que aunque en esa época los judíos no se trataban con los samaritanos, Jesús le pide agua a una samaritana que se convierte activa predicadora de su mensaje. Hechos 8 del 4 al 19 se refiere a la exitosa difusión del cristianismo en Samaria a partir de la predicación de Felipe, el diácono, y luego de Pedro y Juan. En Lucas 17:16, un leproso de un grupo de 10 que fueron curados regresó a glorificar a Dios postrándose ante Jesús. Fue el único que lo hizo. Y el texto señala que este era samaritano. Por lo tanto, es referencia que esta tribu rechazada por la élite intelectual y religiosa del pueblo judío tenía un sentido más humanitario y compasivo que los judíos. Es posible que una temprana conversión al cristianismo de grupos samaritanos haya sido una de las causas de la reducción del número de samaritanos. Sin embargo, para el siglo VII, cuando el emperador Justiniano I hizo construir en el monte Garizim una iglesia rodeada por un muro, aún había suficientes samaritanos como para rebelarse en el año 529, bajo la dirección de Juliano ben Sabar, contra la usurpación de la montaña sagrada. Era moderna. La población actual de samaritanos es de 820, divididos en su sagrado monte Gerizim y Jolón, cerca del Tel Aviv, donde tienen su barrio llamado Neve Pinhas. Hasta los años 1980, la mayoría de los samaritanos vivía en la ciudad de Nablus, bajo el monte Garizim. En 1954, el segundo presidente israelí, Yitzhak Ben-Zvi, creó la comunidad samaritana en Jolón. Los samaritanos generalmente no quieren tomar parte en el conflicto entre palestinos e israelíes, debido a su población reducida, a su endogamia y a su negativa a aceptar conversos. Los samaritanos han tenido problemas de enfermedades genéticas. Solo en tiempos recientes han aceptado que los hombres de la comunidad se casen con mujeres no samaritanas. Los samaritanos en el monte Garizim hablan el árabe como primer idioma y el hebreo moderno como segundo. La mayoría de los samaritanos de Jolón, especialmente las generaciones jóvenes, tienen al hebreo como su lengua materna, aunque también entienden el árabe. El hebreo samaritano y el arameo samaritano son utilizados en la liturgia y no se hablan en la vida cotidiana. Lo más importante de todo esto es aprender que cuando Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Todo lo que había hecho el rey Ezequías serviría para ganarle a la potencia más grande de ese entonces, los temidos asirios. Nadie los había detenido. ¿Y qué podría hacer la pequeña Jerusalén contra ellos? Parecía imposible evitar ser conquistado como sus hermanos israelitas. Después de estas cosas,
Hemos llegado al final de esta increíble travesía. Antes de finalizar, te animamos a que te suscribas, dejes un gran me gusta y también actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos y contenidos. Gracias por ver el video hasta el final, un saludo y hasta la próxima.